hoy vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces nos proponen la ecuación x por y al cuadrado por el diferencial de x menos la exponencial de menos x al cuadrado partido entre 2, factor de 4y al cubo menos 1 por el diferencial de y todo eso igual a 0. Para resolver esta ecuación, pues lo que podemos hacer es proponer, por ejemplo, como podemos observar, y es que el diferencial de y se encuentra entre un factor de x y un factor de y. Es decir, vamos a mirar aquí una cosita y vamos a ir escribiendo. Entonces, aquí tenemos el diferencial de y, pero está acompañado por una función de y. Totalmente este pedacito solamente depende de y. Esto es una función de x que está multiplicando. Y en el lado de acá también tenemos lo mismo. Tenemos una función de y tenemos multiplicando por una función de x. Si nos damos cuenta, todas las funciones se encuentran multiplicando y no tienen variables mezcladas, es decir, no hay un x por y dentro de un paréntesis como el que aparece en esta parte de acá. Por lo que nosotros vemos que esto se podría desarrollar utilizando el método de separación de variables. Entonces vamos a aplicar ese método, ¿listo? Vamos a decir que este lo podemos aplicar por el método de separación de variables. Entonces vamos a ver cómo sería esa parte. Separación de variables. Vamos. Entonces, ese método lo que nos dice es que tenemos que tomar el diferencial de y dejarlo solamente con lo que tiene y el diferencial de x solamente con lo que tiene x. Entonces vamos a reescribir nuevamente la función, perdón, la ecuación diferencial. Entonces sería x por y al cuadrado por el diferencial de x menos la exponencial de menos x al cuadrado dividido entre 2, factor de 4y al cubo menos 1 por el diferencial de y todo esto igual a 0. Ya con esto lo que podemos decir es, ok, vamos a, por ejemplo, esta x de aquí nos está estorbando, por lo tanto la podemos pasar a dividir en ambos términos. Entonces sería, pasamos a dividir la x y pasamos a dividir perdón, no, primero esa x no, sería la y la que nos está estorbando en ese caso. ¿Por qué la y? Porque este es el diferencial de x. Entonces, esta y al cuadrado la vamos a pasar a dividir en ambos términos. Entonces me quedaría y al cuadrado y nos queda lo siguiente. El primer término pues se simplificaría y al cuadrado se va con y al cuadrado, entonces solamente me quedaría la x por el diferencial de x menos la exponencial de menos x al cuadrado partido entre 2 por 4y al cubo menos 1 por el diferencial de y, todo esto dividido entre y todo esto igualado a 0, ¿no? No divido entre 0, no divido entre y al cuadrado al otro lado, porque pues por la sencilla razón de que pues 0 entre cualquier número sigue siendo 0, ¿no? Perdón que aquí me había olvidado que era y al cuadrado. Listo, ahora del otro término hay una partecita que me está estorbando, que sería esta partecita de aquí. Ahora el término que me estorba es este. Por lo que yo puedo hacer exactamente lo mismo que hicimos con el y al cuadrado. Es pasarlo a dividir en ambos términos. ¿Cómo así? Vamos a eliminar este un momento. Entonces lo que voy a hacer es también exactamente como hicimos hace un momento. Voy a dividir entre e a la menos x al cuadrado sobre 2. Y acá pues simplemente es ponerlo aquí al lado, ¿no? E a la menos x al cuadrado sobre 2. Una vez que dividamos eso, entonces nos va a quedar la siguiente ecuación diferencial. Nos va a quedar este menos x al cuadrado lo voy a posar arriba como e a la x al cuadrado, simplemente cambiándole signo. Entonces me quedaría x por e a la x al cuadrado sobre 2 por el diferencial de x menos, como de aquí ya este e a la x al cuadrado se va con este e a la x al cuadrado, entonces solamente me quedó todo en términos de y, que sería 4y al cubo menos 1 sobre todo esto dividido entre y al cuadrado por el diferencial de y ahora sí esto igual a 0. ¿Qué observamos aquí? Observamos lo siguiente. Esta primera parte de aquí solamente es una, no lo quedamos así, hagámoslo con un cuadrito. Esta partecita de aquí
solamente sería una función de x. Y esta partecita de acá, toda esta partecita de acá, ya sería una función de y. Solamente es una función de y. Entonces tenemos una función de x que está multiplicando al diferencial de x y una función de únicamente y que está multiplicando el diferencial de y. Es decir, que ya podemos aplicar el método de separación de variables porque ya solamente está lo de x está acompañando con el diferencial de x y lo de y está acompañando el diferencial de y. Entonces lo que podemos hacer aquí, bueno, este menos lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me quedaría x por e a la x al cuadrado partido entre 2 por el diferencial de x, igual, esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, igual a 4y al cubo menos 1 sobre y al cuadrado por el de y. Listo. Y ya con esto, ya lo único que nos queda es ordenar un poquito esta parte. Ya simplemente es aplicar integral a ambos lados. Entonces vamos a integrar por aquí y vamos a integrar por acá. Entonces esas integrales quedaron muy feas, ¿no? Entonces vamos a reescribirlas un poquito porque sí quedaron un poco feas. Entonces vamos a integrar por aquí y vamos a integrar por acá. Listo. Entonces ya integrando esto. La primera pues es un cambio de variable sencillo. Podemos llamar u igual a x al cuadrado partido entre 2. Entonces su diferencial de u pues simplemente sería 2x sobre 2 de x. Es decir, esto es x por dx. Y si nos damos cuenta pues x de x está dentro de la integral, ¿no? Que sería este acompañado con todo esto. O sea que x de x es du. Por lo tanto, esta primera integral nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría integral ¿de quién? De x por dx que es du, pero eso lo vamos a escribir de último, entonces me quedaría e a la x al cuadrado sobre 2, que es e a la u, por x por dx, que eso simplemente sería du. Listo, ya tenemos esta primera integral. Ahora, la segunda integral, en ese caso, pues podríamos separar las partes de la fracción. Entonces nos quedaría la primera integral, que sería 4y al cubo partido entre y al cuadrado por el diferencial de y, perdón, menos la integral de 1 sobre y al cuadrado por el diferencial de y, ¿no? Entonces lo que hice fue separar cada uno de los factores que están dentro de la fracción. Ahora sí, la integral de e a la u pues es muy sencilla. La integral de e a la u simplemente es e a la u y salió más la constante de integración igual a la integral de esto, pero esto lo podemos simplificar un poco. Esta partecita de aquí la podemos simplificar un poco. Es decir, podemos decir esto sería la integral de 4y al cubo sobre y al cuadrado, pues simplemente sería ese 4, lo podemos sacar de la integral y simplemente sería 4 de y, la integral de y, ¿no? Porque y al cubo se simplifica con y al cuadrado. Y al cubo se simplifica con todo esto y simplemente queda una y. Y de la otra integral me quedaría menos la integral de y a la menos 2 por el diferencial de y. Y ahora sí, ya esto ya es bastante sencillo de trabajar. Lo único que tenemos que hacer es, voy a poner una cosita aquí para continuar acá. Entonces nos queda lo siguiente. Entonces nos queda e a la u, puedo volver a la variable original, que sería entonces e a la x al cuadrado partido entre 2, más la constante de integración, igual a 4 por la integral de y, que sería y al cuadrado partido entre 2. No voy a poner la constante de integración porque en el otro integral también me va a salir otra constante de integración. Entonces, menos la antiderivada de y a la menos 2, que sería y a la menos 1 dividido entre menos 1. Ahora sí, más la segunda constante de integración, ¿no? Que ya tendría las dos. Acomodando un poco esto, sumando las dos constantes de integración, me quedaría lo siguiente. E a la x al cuadrado partido entre 2 igual a, bueno, aquí puedo simplificar,
mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. En este otro caso sería menos, por el menos de acá abajo se me hace más. Entonces me daría 2 por y al cuadrado más y a la menos 1 más una constante de integración que la voy a llamar k. En este caso despejar la variable y no es sencillo, ya que por aquí hay un y a la menos 1, entonces aquí queda 1 sobre y. Entonces realmente pues no sería fácil despejar la variable, por lo que se aconseja dejar la solución de forma implícita tal y como aparece en el recuadro. Entonces esa sería todo para esta primera ecuación diferencial, la cual se resuelve a partir del método de separación de variable. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.